El 13 de febrero de 1501, en Córdoba, España, el inquisidor Diego Rodríguez de Lucero, conocido como Lucero el Tenebroso, ejecutó a 81 personas acusadas de practicar el judaísmo en secreto. Diego Rodríguez de Lucero, no se sabe cuándo nació, pero fue conocido como Lucero el Tenebroso, y el inspirado por Lucifer. Fue un religioso e inquisidor de Jerez de la Frontera y Córdoba, en la Corona de Castilla. Llegó a acusar como herejes judíos a un elevado número de personas, algunas de cierto nivel social. También protagonizó en Córdoba, el mayor auto de fe jamás celebrado, en 1504, con el resultado de 107 personas quemadas vivas en la hoguera. Con la llegada de la reina Isabel I a Castilla, la nobleza ganó fuerza y muchas familias instigaron al pueblo a rebelarse contra Lucero. Luego de una revuelta, donde Lucero tuvo que huir para salvar su vida, fue destituido de su cargo como inquisidor. Falleció en Sevilla el 28 de diciembre de 1534. El 13 de febrero de 1917, en un hotel de París, Francia, el servicio de espionaje detuvo a la famosa espía Mata Hari. Mata Hari, que en realidad se llamaba Margareta Gertruida Celle, nació en Países Bajos, el 7 de agosto de 1876. Su dominio de las danzas brahmánicas y orientales la catapultó al estrellato en el escenario europeo. Durante la Primera Guerra Mundial, desempeñó un papel oculto al servicio de Alemania, ejerciendo como espía en terreno francés. El 15 de octubre de 1917, a los 41 años, enfrentó un pelotón de fusilamiento compuesto por 12 soldados franceses. Su cuerpo no fue reclamado por ningún miembro de la familia, y en consecuencia fue destinado a fines de estudio médico. Su cabeza, tras ser embalsamada, encontró su lugar en el Museo de Anatomía de París. Sin embargo, en el año 2000 los archivos revelaron su desaparición. Hasta el día de hoy, su paradero continúa siendo un misterio. El 13 de febrero de 1959, comienza el juicio de los aviadores en Cuba. El juicio de los aviadores de la Fuerza Aérea de Cuba, por crímenes de guerra tuvo lugar en Santiago de Cuba en febrero y marzo de 1959. Fue contra 43 de sus miembros, pocas semanas después de que el presidente cubano Fulgencio Batista huyó del país, mientras Fidel Castro, al frente de la Revolución cubana, se apoderó de la fuerza. El juicio se dio en contra de los pilotos, los mecánicos y los artilleros, acusados de ataques aéreos presuntamente criminales durante la guerra de guerrillas. Finalmente fueron absueltos en un tribunal revolucionario por falta de pruebas. Castro incumplió sorprendentemente las leyes penales que había decretado previamente, y ordenó un segundo juicio, el cual terminó con la imposición de largas penas de prisión sin nuevas pruebas. El 13 de febrero de 1967, se encuentra en la Biblioteca Nacional de España, un volumen de casi 700 páginas perteneciente a Leonardo da Vinci. Las páginas contenían anotaciones manuscritas y dibujos a manos de Leonardo. Leonardo di Ser Piero da Vinci nació el 15 de abril de 1452. Fue un polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Sus primeros trabajos de importancia fueron creados en Milán al servicio del duque Ludovico Sforza. Trabajó a continuación en Roma, Bolonia y Venecia, y pasó sus últimos años en Francia, por invitación del rey Francisco I. Su asociación histórica más famosa es la pintura. Dos de sus obras más conocidas son La Gioconda y La Última Cena. Falleció acompañado de Francesco Melzi, a quien legó sus proyectos, diseños y pinturas. El 13 de febrero de 2008, en Australia, el primer ministro Kevin Rudd emitió una disculpa formal a los descendientes de aborígenes del país, debido al secuestro sistemático de niños aborígenes, llevado a cabo por el gobierno australiano entre 1869 y 1976. Las generaciones robadas se refieren a la innumerable cantidad de hijos de descendientes de aborígenes australianos e isleños del Estrecho de Torres, los cuales fueron apartados por la fuerza de sus familias, por las agencias gubernamentales federales y estatales australianas. En la década de 1860, Victoria se convirtió en el primer estado en aprobar leyes que autorizaban a separar a los niños aborígenes de sus padres. Los niños eran recogidos por la policía, en su camino hacia o desde la escuela en la mayoría de los casos. Fueron enviados a más de 480 instituciones, adoptados o acogidos por personas no indígenas, y a menudo sometidos a abusos. A los niños se les negó todo acceso a su cultura, y en muchos casos no se les permitió hablar su idioma. El 13 de febrero, se celebra el Día de San Ágabo, un santo cristiano cuya vida y obra están asociadas con la historia del cristianismo primitivo. Ágabo, llamado también Ágabo el profeta, fue según la tradición cristiana, uno de los 70 discípulos del cristianismo primitivo, considerado profeta por sus contemporáneos.
Es venerado como santo por la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa. La primera celebra su festividad el 8 de abril, y la segunda, el 13 de febrero. Ágabo es mencionado en el libro bíblico, atribuido a Lucas, Hechos de los Apóstoles, donde se lo presenta como un profeta. Según los hagiógrafos carmelitas, Ágabo era un joven de la estirpe de David, prendado de la Virgen María. Fue convocado al templo entre los varones a los cuales sería dada en custodia. Al ser elegido San José, Ágabo se retiró al Monte Carmelo, donde residió con los monjes de la orden creada por Elías. Convertido a la fe de Cristo, predicó en Jerusalén y Antioquía. Fue el primero en erigir una iglesia bajo la advocación de la Virgen. El 13 de febrero, se conmemora el día de San Benigno de Todí, un santo venerado en la tradición cristiana por su ejemplo de fe y martirio. San Benigno de Todí fue un mártir en Todí, Umbría, en 303, bajo la persecución de Diocleciano. Los datos de este santo son muy escasos. Se sabe que nació y vivió en Todí, Italia, en donde fue ordenado sacerdote por su bondad y rectitud. Soportó valientemente la tortura y la muerte, y fue enterrado por manos piadosas a la orilla de un camino, en donde después se construyó un monasterio benedictino. Benigno es uno de los 140 santos de la columnata que adorna la plaza de San Pedro. El 13 de febrero, se conmemora el día de San Cástor de Aquitania. San Cástor de Aquitania fue un sacerdote y ermitaño del siglo IV, que es venerado como santo por la Iglesia Católica. Cástor fue pupilo de Maximino de Treveris alrededor de 345, y fue ordenado como sacerdote por Maximino. Como su profesor, Cástor pudo haber venido de la región de Aquitania. En su ordenación, Cástor se asentó en Carden sobre el río Mosela como ermitaño con varios compañeros, donde se dedicaron a la vida contemplativa y establecieron una pequeña comunidad religiosa. Cástor murió en Carden a una edad avanzada. Por el año 791, ya había un relicario dedicado a San Cástor, el cual fue trasladada a Pauluskirchen en Carden. En 836, las reliquias fueron trasladadas, a lo que se convirtió en la Basílica de San Cástor, en Coblenza. El 13 de febrero, se conmemora el día del Beato Jordán de Sajonia, una figura importante en la historia de la Iglesia Católica y en la Orden Dominica. Fue un dominico y teólogo alemán, sucesor de Santo Domingo de Guzmán como maestro general de la Orden de Predicadores. En 1219 conoce en París a Domingo de Caleruega, a quien gusta oír predicar y con el cual se entrevistó en 2 oportunidades. La predicación de Reinaldo de Orleans le dio el último impulso para ingresar a la Orden de Predicadores. En 1220 participa en el primer capítulo general de la Orden, celebrado en Bolonia, donde se le encomienda la enseñanza de la Sagrada Escritura a los frailes de París. Fue un profundo conocedor del Evangelio de San Lucas, y sus cartas espirituales son el legado más antiguo de la literatura mística alemana. Fue venerado como santo sin ser canonizado, y el Papa León XII confirmó su culto el 10 de mayo de 1826.